Hermano Hugo, díganos, ah, ¿qué es la teología? Brevemente. Ya. Sí, como el nombre lo indica, viene de dos raíces en el griego, ¿no? Theos y logos. Theos es Dios, logos es estudio, tratado, razón. Entonces, se podría decir que la teología es el estudio de Dios. Técnicamente lo que estamos hablando como cristianos es que teología es el estudio de la revelación que tenemos de Dios. Y la revelación de Dios, por lo menos para los cristianos evangélicos protestantes, es la palabra de Dios. Entonces, lo que podemos conocer de Dios, lo conocemos a través de la palabra de Dios, de la Biblia, que es la revelación de Dios. Entonces, eso es teología, lo que nosotros podemos conocer de Dios a través de su revelación, ¿no? Es decir, sería un concepto muy general Claro, de teología. exactamente. Ah, y díganos, hermano, ah, la teología que uno hace le aumenta el deseo de ser santo, una buena teología. Pues debería. Ya, mira, desde aquí ya entramos al punto de la charla, ¿no? Ujú. La teología nosotros le podemos tener en dos aspectos. Como una disciplina académica. Ujú. Como una disciplina académica, cualquier persona puede estudiar teología, así como se estudia filosofía, así como se estudia psicología, así como se estudia cualquier rama del saber humano, una persona puede estudiar teología. ¿Y qué va a estudiar? Pues lo que se puede conocer de la Biblia, de las tradiciones religiosas, incluso de la historia del pensamiento cristiano. Entonces, va a tener muchos conocimientos de lo que es el estudio sobre Dios, como una disciplina académica. Y está bien, es apasionante hacerlo. Pero si nosotros somos cristianos, la teología también es de alguna forma un mandamiento, no solamente un mandamiento, sino ya es una pasión que debe estar dentro de todo cristiano, el conocer a Dios. Y conocer a Dios ya no solamente de forma intelectual, sino como una relación personal, obviamente nos lleva a querer parecernos más a Dios, en otras palabras, a ser más santos, ¿cierto? Entonces, teología específicamente para el cristiano es conocer no solamente intelectualmente, sino conocer relacionalmente a Dios. Y quien conoce a Dios quiere ser más como Dios, ¿no? Ujú. Ese sería, como te decía, sería el ideal, lo ideal, pero lastimosamente hoy se estudia también la teología solamente desde el campo, como una disciplina académica y eso ya es otro tema, ¿no? Así es. Sí, porque la escritura lo dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, ¿no? Y en Tesalonicenses, el apóstol Pablo también dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿no? La mi santidad. Así es. Ah, y díganos, hermano, ¿tu teología te hace sentir compasión por los necesitados? O sea, hay momentos siempre en la vida de un cristiano que va a haber, um, va a haber necesidades de los hermanos o de otras personas. ¿Cómo puedo yo saber que, que mi teología es correcta, ¿no? Uh -huh. Sí, va por ahí mismo, ¿no? Pero mira, cuando como cristianos estudiamos teología, que yo decía, es el estudio de la revelación de Dios, cómo Dios se ha revelado. ¿Y cómo Dios se ha revelado para el cristiano? En la persona de Jesús. Entonces, conocer a Dios es conocer a Jesús. ¿Y cómo Jesús se ha revelado? Mira, si es que podemos hablar de algún ser humano que tuvo compasión por otro ser humano, pues ese fue Jesús. Entonces, toda la teología cristiana, de una u otra forma, se fundamenta en la compasión, porque ¿cuál es el centro de nuestra teología? Jesús. ¿Cuál es el centro del mensaje de Jesús? La compasión. Compasión por los necesitados. Y compasión hasta con su propia
propia vida, ¿no? El Evangelio mismo es Jesús muriendo en una cruz por compasión, porque necesitamos salvación, necesitamos vida eterna. Entonces, es la necesidad más grande del ser humano, la salvación. Entonces, el Evangelio es eso, Jesús muriendo por nosotros por compasión. Entonces, si somos cristianos, hacemos teología o estudiamos teología y el centro de nuestra teología es Jesús, también el centro de nuestra teología tiene que ser la compasión por los necesitados. Como un ejemplo de seguir a lo que Jesús hizo. Jesús dijo que todo se resume en amor, amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a uno mismo. Y dijo, esta es la ley y los profetas, o sea, en otras palabras, esta es la teología, ¿no? Ujú. Así es. Sí, también que uno de los atributos de Dios es la misericordia, ¿no? Que es la compasión, ¿no? Uh-huh, Y, uh-huh. y entonces, si uno quiere parecerse a Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza, ¿no? De Dios, entonces tiene que reflejar la compasión, ¿no? Eso quizás Sí, nos falta como cristianos, ¿no? Tener eh, compasión por nuestros hermanos que están pasando algún tipo de necesidad, porque ahí realmente reflejamos si nuestra teología es correcta, ¿no? No solamente es un conocimiento académico, sino que práctico, ¿no? uh-huh, uh-huh. Sí. Mira, yo siempre suelo decir esto, Uh-huh. ¿no? Sí, podemos estar imitando a Jesús en cualquier cosa, podemos estar imitando a Jesús en todo, pero si no lo estamos imitando en el tema del amor y la compasión, pues no lo estamos imitando en lo más importante. Claro, Entonces, nada tendría sentido si no lo estamos imitando precisamente en eso, en la compasión, ¿no? claro, esa parte es muy importante, ¿no? Porque a veces esto, por ejemplo, si uno se pone a pensar, el día que estemos en la presencia del Señor, pues eh, a Dios no le va a importar todos tus títulos académicos, ¿no? Que es bueno, pero si no le va a importar lo que hiciste, ¿no? ¿Qué hiciste, no? Claro, Eso es lo que vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Todos los títulos académicos no van a servir de nada si no pusiste en práctica todo su conocimiento, ¿no? De la palabra de Dios. mira Mateo 25, ¿no? Y la parábola de las ovejas y las cabras, cuando Uh-huh, viene Jesús a juzgar y separa a las ovejas de las cabras y les dice uh-huh, a las ovejas, vengan a mí porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve enfermo y me visitaron. No les dice porque tuvieron tantos títulos o porque estudiaron tanta teología, ¿no? Sino por los actos de compasión. Eso, como se conoce las obras de misericordia, ¿no? Y a las cabras les dice, aléjense de mí porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, etcétera, ¿no? claro, increíble, sí. Sí, a veces cuando se estudia teología, pues el anhelo no es tanto ah, parecerse a Cristo, sino a veces es los títulos, ¿no? O sea, a veces no tenemos cuidado del corazón y anhelamos más el título que conocer a Cristo, ¿no? Porque en sí la teología es para adorarlo. Cuanto más conoces, como dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros adoramos lo que conocemos, ¿no? O sea, el mayor conocimiento te va a ayudar a adorar más al Señor. Así es. Bien, pasamos entonces con mi hermanito Ale. Ale. Buenas noches, hermano Hugo. Acá hay una pregunta que, a ver si la puedo fijar, que nos hace de rojo a la escritura, a ver, porque después me parece que las preguntas se nos pierden Uh-huh. y no las podemos recuperar. A ver, ahí está. Dice rojos a la escritura, ¿cuáles son las características de una teología que debemos tener mucho cuidado y rechazar de plano como cristianos evangélicos? Dice. A ver, no sé si entiendo. Las características de una teología a la que deberíamos rechazar. No sé si eso es lo que se refiere rojo Claro, sobre la ajá, escritura. Pero mira, igual podemos hablar desde el punto de vista del contenido de la teología. Entonces, creo que como cristianos estamos
claros en ciertos principios, que especialmente entender que la teología parte de la revelación, como dije al inicio, de la revelación de Dios, que es en la palabra de Dios. Es decir, nada podemos conocer más de Dios que Dios mismo nos haya revelado. Entonces, una teología sana a la que debemos seguir es una teología que parte de lo revelado, de la palabra de Dios. Y cualquier otra teología que salga de este marco que es la palabra de Dios, pues ya deberíamos tener cuidado en cuanto al contenido de la teología. Pero también es importante, justo lo que estábamos hablando nosotros, que puede haber una teología muy correcta, pero si no hay práctica correcta, pues también deberíamos tener cuidado, ¿no? Incluso a veces yo pienso que es más importante esto, la ortopraxis o la práctica correcta, más que la ortodoxia, ¿no? A veces estamos muy preocupados de la ortodoxia, de una teología que tenga todos los puntos esenciales, que esté una teología bien hechita, correcta. Pero yo creo que más importante es la ortopraxis. ¿Hasta qué punto estoy practicando lo que ahí está? Viviendo lo que ahí está. Y en realidad eso es lo que más nos identifica a nosotros como cristianos, más que la teología que tengamos, ¿no? Pero si hablamos de contenido, tiene que ser una teología con base en lo revelado, que es la palabra de Dios. Así es. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con la adoración. ¿Cómo influye la teología en una adoración correcta, digamos? Pues, ¿cómo te puedo decir esto? Si no conocemos a Dios, no lo adoramos como deberíamos adorarlo. Esto es importantísimo. Mira, yo siempre digo, cuando como cristianos estudiamos a veces materias muy teóricas en la teología, ¿no? Estudiamos teología sistemática y estamos analizando la omnisciencia, la omnipresencia, la temporalidad de Dios, a veces tantas cosas tan filosóficas, ¿no? Y uno está ahí en el debate que si Dios es temporal, Dios es atemporal, cuál es la relación de Dios con el tiempo. Tanta teoría, pero si todo eso no aterriza en algo práctico, no sirve de mucho. Pero si logramos hacer aterrizar todas estas características de Dios, los atributos de Dios, ahí me encanta estudiar los atributos de Dios, porque es ahí cuando empiezas a entender lo grande que es Dios, ¿no? Lo grande, lo incomprensible que es el amor de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y solo ahí tú llegas en realidad a darte cuenta a quién estás adorando, ¿no? No estás cantando una canción para una persona que admiras mucho, no estás cantando una canción ni para, como cuando cantas ni a tu madre, a tu novia, a tu esposa. No, estás hablando a la persona, al ser que creó todo lo que existe, al ser que tiene el poder de darte vida, quitarte vida, de hacer todo. O sea, estudiar los atributos de Dios te lleva en realidad a conocer quién es Dios y por qué debes adorarlo y conocer que nosotros no somos nada frente a eso. Entonces, igual todo depende de actitud. Podemos estar estudiando todas estas materias de los atributos de Dios, por ejemplo, de una forma académica, y bien, y estamos ahí con la reflexión filosófica y todo. Pero si en realidad lo vemos desde el punto de vista espiritual, de que no estamos estudiando una teoría, sino a una persona, a un ser, pues eso nos deslumbra. Y si no nos deslumbra, no estamos haciendo buena teología en realidad. Así es. Quería hacer un pequeño comentario, Alex. Para los que se están conectando y quizás no tengan como idea de lo que estamos hablando en cuanto a teología. Cuando se habla de teología es el estudio de Dios, ¿no? Y lo que estamos hablando es que si ese estudio de Dios se puede convertir como en un ídolo, ¿no? O sea, como que fuera tu todo, ¿no? El ídolo es el que uno adora, incluso si le falta eso, hasta no tiene sentido la vida, ¿no? Ese es el tema que estamos tocando, ¿no? Si el estudio de Dios se puede convertir en tu ídolo. Bien. Ale, puedes continuar, disculpa. Así es. Y también un poquito con lo que mencionaba Dani, ¿cómo definiría usted, hermano Hugo, un ídolo? Como para poder contextualizar también un poco más a los que recién están ingresando.
Sí, y de pronto tratemos también eso, ¿no? Porque de eso se trata el directo en sí, ¿no? Sí. La teología como un ídolo. Un ídolo sería todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, ¿sí? Todo aquello que usurpa o que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Entonces, a veces podemos estar muy fijándonos mucho en los ídolos, como en la religión católica, que tienen imágenes y todo eso, y decimos, son idólatras, ¿no? Porque están adorando a los ídolos, se puede decir de esa forma. Pero no solamente es eso, ¿no? A veces el dedicarle nuestra vida a algo, dejando a un lado a Dios, ese algo ya se convierte en un ídolo, que puede ser el dinero, el trabajo, la familia, el estudio a veces, cualquier cosa que ocupa el sentido, el centro, el propósito de nuestra vida y que por eso estamos haciendo a un lado a Dios, eso es un ídolo. Y de una manera paradójica, la teología también puede ser un ídolo, porque a veces, nuevamente, marcando esta distinción, estamos tan metidos en la teología académica por conocer la teología y conocer todos los misterios, las profundidades de la palabra de Dios y todo, pero dejando a Dios, al Dios de la teología a un lado. Se puede hacer eso. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando en las preguntas anteriores. Si yo estoy haciendo una teología puramente académica y me doy cuenta que eso me hace descuidar mi relación con mis hermanos, y en momentos por ganar una discusión teológica, estoy dispuesto a ofender, a insultar a un hermano que no piensa como yo, pues ahí estoy mostrando que lo que yo estoy haciendo es teología puramente académica por sentirme mejor, por saber más, por demostrar que sé más, pero estoy descuidando lo que decíamos, al Dios de la compasión, al Dios de la misericordia, al Dios que nos pide amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿qué tipo de teología estoy haciendo? Estoy separando la teología de Dios. La teología me está alejando en realidad de Dios cuando se convierte en un ídolo, ¿no? Entonces, sí, importante aclarar esto. Claro, así es, exactamente. Creo que Ana tenía una pregunta, ¿no? Ana como que estaba relacionado también con eso mismo que recién mencionaba el hermano Hugo. Sí, justamente estoy escuchándolo. Esa es una pregunta un poquito más personal. Yo sé que usted se ha formado dentro de este ámbito teológico, ha pasado pues, por muchos seminarios, quizás netamente no quizás en cursos, en pequeñas invitaciones de iglesias. De alguna manera estamos conectados con los cristianos evangélicos, con la teología, con el estudio de Dios. Y ese es el propósito de esta cuestión, no estudiar a Dios, de cierta manera. Entonces, esta pregunta es, como le decía, un poquito personal. ¿Usted qué opina con respecto a esto? ¿La teología nos hace ser más humildes, como quizás en nuestro contexto como denominación? Ya que en la mayoría de personas que netamente estudian teología, como lo decía usted, hacen quizás por meramente tener un conocimiento académico para quizás debatir entre denominaciones, o yo tengo la razón del todo, o como quien dice, la verdad absoluta es mía y no es tuya. Entonces, ¿qué opina con respecto a eso? Sí, nuevamente, no. El ideal sería que debería hacernos más humildes. Porque si en realidad estoy teniendo un encuentro con Dios, estoy conociendo a Dios, tras más conozco a Dios, más me doy cuenta de lo pequeño que yo soy. Ignorancia, de que menos sé, ¿no? Conozco algo más de Dios y me doy cuenta que tengo muchas más dudas y muchas más cosas que no voy a llegar a comprender porque se trata de Dios. Entonces, un correcto conocimiento de Dios nos hace darnos cuenta de que cuánto nos falta y que no vamos a poder llegar a comprenderlo todo. Entonces, ese sería el ideal. El ideal sería esto, que mientras más conocemos a Dios, esto nos vuelve más humildes en realidad. Pero lastimosamente no suele ser así, porque precisamente
desconectamos el conocimiento de Dios del Dios mismo al que estamos conociendo, ¿no? Y creo que es algo por lo que tal vez muchos que hemos estudiado en seminarios así hemos pasado. Yo tengo que reconocerlo. Y yo he pasado por eso, que cuando uno empieza recién los primeros años en el seminario y le hacen predicar de vez en cuando en la iglesia, uno está en el seminario tomando notas de las palabras en el griego, las aplicaciones, pero ¿y cuál es el propósito? A veces, es que en la prédica voy a impresionar a los hermanos con este texto en el griego, haciendo el exégesis en la prédica. Y sí, pero llega un momento en el que uno se da cuenta, no, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy haciendo todo lo contrario de lo que en realidad la teología debería hacer. Y claro, con el tiempo yo hoy procuro en las predicaciones de una iglesia ni siquiera mencionar el griego, porque digo, ni siquiera hace falta, no hace falta. Porque vengo a darles un mensaje para la vida y no hace falta. Entonces, va cambiando el enfoque, ¿sí? Pero lastimosamente hay quienes se quedan en esto, ¿no? Del conocimiento, impresionar y que la gente diga, wow, cómo sabe alguien de teología. Y ahí hay que examinar el corazón, ¿no? Correctamente. Y en el tema de examinar nuestro corazón, ¿cómo a veces somos honestos, quizás de cierta manera estudiando teología, porque queremos conocer a Dios, queremos profundizar en las verdades bíblicas, y quizás no nos estamos dando cuenta, por así decirlo, que estamos cayendo en idolatría dentro de nuestro estudio diario de la teología o de la Biblia. ¿Cómo podemos darnos cuenta, con todo lo que ya hemos empleado, el tema de la misericordia, el tema de la compasión, además de aquello, cómo podemos darnos cuenta que estamos idolatrando la teología? Sí, claro, con todo lo que ya mencionamos, ¿no? Cuando me descuida de lo que tú dijiste, de la compasión y de la adoración a Dios, de la humildad, cuando ya de pronto me empiezo a sentir más que otros hermanos porque tengo una posición teológica que según yo es la posición teológica y todos los demás son herejes. Entonces ahí uno son síntomas de alarma, ¿no? Claro. También creo que es muy importante esto, permite entender que los hábitos espirituales, o mejor dicho, que la teología no reemplaza los hábitos espirituales, ¿no? A veces se puede caer en esto. Yo estoy haciendo el exégesis de un pasaje bíblico porque tengo que predicar, o porque quiero hacer un ensayo, estoy estudiando la teología sistemática, y tal vez pienso ya hice mi lectura diaria de la Biblia, por ejemplo. Ya no necesito ni orar, porque ya con el capítulo que me leí de teología, ya. Entonces, ahí uno tiene que darse cuenta, no, esto es diferente. Es diferente, esto no reemplaza mi vida espiritual. No reemplaza mi tiempo de oración, en realidad. No reemplaza mi tiempo de leer la Biblia de una perspectiva devocional. Mira, eso también te puedo decir por experiencia, que ha cambiado mi vida. Cuando había momentos que sí, leía la Biblia, pero estaba pensando que el exégesis, que la hermenéutica, pensando en qué les voy a decir a los hermanos, pensando en cómo este pasaje bíblico me ayuda a defender mi punto de vista sobre algo de la teología. Pero igual llega un punto ¿no? Que se siente vacío, te sientes vacío porque hay algo que te falta. Y es precisamente leer la Biblia, pero para ti y de una forma devocional, independientemente de los textos, qué es lo que te está diciendo a ti en este momento específico que tienes que cambiar, qué pecados tienes que dejar, qué buenos hábitos tienes que adquirir, qué te está diciendo a ti ese texto bíblico en ese momento. Y recuperar eso es increíble. Es increíble, ¿no? Uno se da cuenta cómo precisamente ahí la Biblia deja de ser un objeto de estudio académico nada más, sino se vuelve algo vivo. Es la palabra de Dios hablándote en este momento. Entonces, eso cambia tu perspectiva. Entonces, hay que estar siempre pendiente de eso, de no descuidar eso, no descuidar al Dios de la teología, por la teología. Concuerdo y creo que a la mayoría nos ha pasado de alguna forma a cualquier estudiante de la palabra. Queremos conocer un poquito más acerca de Dios. Quizás nos estamos entrando en una atmósfera meramente académica, intelectual,
y si dejamos de lado nuestro tiempo con Dios y lo reemplazamos, tengo que confesar mi pecado. Entonces, sí, también me ha pasado. Me parece que había una pregunta dentro de nuestros hermanos acá, para que lo puedas leer si quieres hacer a ver, que a mí ya se me fue. ¿Dónde la perdí? Bueno, ya la perdí. Bueno, mientras sigamos aquí charlando, el hermano Dani, vamos a seguir buscando las preguntas que nos están dejando, así que pueden seguirlas haciendo. Claro. Y hermano Dani. Sí, quería, bueno, contarles una experiencia, ¿no? Cuando estaba en un chat cristiano y cuando veía que cómo los hermanos enviaban una pregunta teológica y en cuestión de 2 minutos había como 20, 30 mensajes teológicos, ¿no? Y, y, y el mismo día se envió una petición por un hermano que estaba enfermo para reunión de oración y, y no había contestación, no había respuesta. Entonces uno se cuestiona, ¿no? ¿Qué pasa con los hermanos, ¿no? O sea, en lo académico, pues inmediatamente responden, ¿no? Y responden en cantidad, pero cuando es en la vida práctica, en el orar los unos por los otros, pues brillan por su ausencia, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Ver que como cristianos no hay ese amor hacia el prójimo, ¿no? Y que es una característica del nuevo nacimiento, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Que el nacido de nuevo dice que ama, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Porque ¿de qué nos vale tanto conocimiento académico y en lo práctico vemos que hasta cuestionamos si hemos nacido nuevo, ¿no? Porque el nacido nuevo, pues esto muestra amor hacia el prójimo, ¿no? Eso es lo que quería comentar, hermano. ¿Qué piensas de este punto, Sí, sí. Interesante y qué triste que es también todo esto, ¿no? Darnos cuenta de... Porque en este tiempo de redes sociales esto está tan visible, ¿no? Yo no sé cómo una persona que no es cristiana, por ejemplo, si es que por A o B entraría a un grupo de teología en el Facebook, de pronto dijera qué tipo de amor es este, qué tipo de cristianismo es este, ¿no? Por las cosas que se dicen, cómo se ofenden, y a veces a veces estamos peleando por cosas tan insignificativas dentro de la teología, ¿no? Yo sé que hay diferencias importantes, que vale la pena un buen debate, ¿no? Pero a veces son cosas tan pequeñas y a veces es como que todos tienen la actitud de estar a la que cae, al primer signo de que algo dijo que no estoy de acuerdo, voy ahí a corregir la teología de los hermanos, ¿no? Y nos sentimos que somos los que corregimos la teología de los demás, los salvadores. También una muestra de lo que decíamos, de que falta un poco de humildad, ¿no? Porque a veces no solamente es que la teología es el ídolo, a veces mi teología es el ídolo. Ni siquiera la teología como cosa académica, sino mi punto de vista sobre la soteriología. Uno dice, yo tengo estos cinco puntos de la soteriología y cualquier cosa que se sale de esto, pues ya es una herejía, no sirve para nada y estamos tan metidos en mi punto de vista teológico que ese se convierte en nuestro ídolo, porque no podemos amar a quien no piensa así, por ejemplo, ¿no? O tener compasión y misericordia, entonces, complicado y triste. Sí. También cuento otra experiencia, ¿no? Que cuando recién empezaba a estudiar más teología y más conocimiento que iba recibiendo, que uno se va envaneciendo, ¿no? Y lo que dice la Escritura, ¿no? Que el conocimiento envanece. El conocimiento es bueno, porque el apóstol Pedro dice que hay que añadir a la fe conocimiento, ¿no?
pero hay que tener cuidado que ese conocimiento te puede llegar a envanecer, ¿no? Lo que pasó conmigo, que en un chat cristiano, pues, hacían una pregunta y quería demostrar cuánto sabía, ¿no? Hasta que llegó el momento que de tantos esos debates, me terminaron sacando del grupo. Y en ese momento sentí enojo, pero a la vez en eso estaba meditando y me puse a pensar por qué el Señor permitió eso, ¿no? Lo tomé como una amonestación de parte de Dios, ¿no? Porque si lo hubiera tomado del lado de la carne, te hubiera sentido enojo, ¿no? Pero sentí como que el Señor me estaba permitiendo eso como para corregirme, ¿no? que no estaba correcto, ¿no? Y me sirvió bastante esa lección, ¿no? Sí. Mira, yo tengo mi canal de YouTube ya más de 7 años, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo comencé, y como desde el principio empecé a compartir temas a veces controversiales, yo tengo mi punto de vista, tengo mi soteriología, tengo mis convicciones al respecto y siempre he tratado de hacerlo con respeto, sí, pero he publicado mucho sobre este tema, ¿no? Arminianismo, molinismo, ustedes saben. Sí. Hubo un tiempo, asimismo, que tenía los típicos comentarios de que no, yo te voy a refutar, aquí te cito 3 versículos bíblicos, te estás refutado y cosas por el estilo, ¿no? Y uno a veces se toma tan personal esto, lo digo, hace años me pasaba, que me ponía a debatir en los comentarios del video. Y debate y comentario tras comentario y perdía la de tiempo en esto. Sí. Y el problema es que a veces uno se va hasta la cama ya a dormir, pero con la mente pensando, a ver, ¿qué voy a comentarle mañana para refutarle, ¿no? Y uno se desgasta tanto hasta que pero eso llegué a un punto igual, que dije, no, esto no me está sirviendo para nada. No me sirve, no, ¿a quién quiero demostrar que mi teología es superior? Si es que así lo fuera. E incluso he llegado siempre, y esto lo he comentado siempre en todas cuando hablamos de estos temas, que uno tiene que estar consciente de que la Biblia es infalible, sí, pero nuestra interpretación de la Biblia no es infalible. No es infalible. Ninguna interpretación de la Biblia no es infalible. Uno puede tener sus convicciones, pero siguen siendo interpretaciones nuestras, que no son infalibles, ¿no? Entonces, poner nuestra interpretación a la par de lo que es la verdad, ahí viene el tema del orgullo. Y ahí vienen las peleas, y ahí vienen las discusiones, y cosas que no están bien. Pero sí, me pasaba eso de no estar en paz, porque quería refutar a todo el mundo, pero no, hoy ya no, hoy dejo pasar todos los comentarios, a veces me río un poco, pero no. Gracias a Dios he superado esa etapa. Sí, y en este punto incluso ha habido eruditos bíblicos de mucho reconocimiento, ¿no? Vamos mencionando como Karl Barth, que muchos dicen que es uno el más grande, dice, del siglo XX, erudito, pero sin embargo en su vida práctica pues vivió una vida de pecado, ¿no? O sea, de nada sirvió tener tanto reconocimiento, saber tanto de teología y vivir en la carne, ¿no? Porque al final ante Dios estamos desaprobados, ¿no? Con todos los títulos que puedes tener, con todo ese conocimiento ante Dios, estamos desaprobados. Y encima, si demostramos que no hemos nacido de nuevo, sabemos que el cielo no nos espera, ¿no? Sabemos que nos espera otro lugar, ¿no? Eso es lo triste. Entonces, quizás también para sumar un poco, ¿no?, lo que estaban comentando ustedes, que reconocer que, como bien decía Hugo, nosotros somos infalibles. Entonces, por ejemplo, tomando toda la teología sistemática, no hay ningún teólogo que haya sistematizado, por así decirlo, de manera perfecta, de manera ideal. Yo no puedo decir, este teólogo es el máximo, este teólogo está todo perfecto, está todo bien. A mí me encanta Hodge, por ejemplo, pero su argumentación, por decir algo sobre la salvación de los infantes y demás, no hay una argumentación directamente. No, los infantes se salvan porque, bueno, es lo que corresponde. Debe ser 3 párrafos, por decir algo, ¿no? Y luego, bueno, uno tiene escatología y encuentra diferentes autores y uno compara y dice, este tiene razón, este también tiene un poco más de razón. Entonces uno va encontrando
en todas las teologías sistemáticas, porque no hay ninguna perfecta, que no hay infalibilidad en el ser humano, en su interpretación y demás. Podemos encontrar distintas diferencias sobre versículos, incluso nosotros, sobre los mismos versículos podemos encontrar diferentes interpretaciones, ¿verdad? Entonces, debemos reconocer, ¿no?, que nosotros no somos infalibles, no podemos conocer absolutamente al 100% todo. Y partiendo desde esa base, podemos decir, bueno, ok, yo no puedo conocerlo todo, mi teología nunca va a ser perfecta, ideal en este mundo, entonces voy a actuar con precaución con mi hermano. Ahí, como decía usted lo de los comentarios de Facebook, ¿no? Yo he visto peleas, comentarios bravos, vamos a decirlo, que no se veían ni siquiera en una cancha de fútbol, digamos. Incluso en un partido de fútbol la gente es, vamos a decir, efusiva al comentarse los comentarios, pero al final llegan a una paz. Uno ve ciertos posteos en Facebook, en YouTube y demás, y son escaleritas diciéndose cosas cada vez más serias, mucho más agresivas. No se utiliza tonos respetables, vamos a decir, sino el orgullo sale a flor de piel, por así decirlo. Entonces, está muy bueno eso que usted dijo de que reconocer de que nosotros no somos infalibles. Entonces, si mi teología no es infalible, ¿por qué voy a actuar con un martillo, digamos, en una conversación con un hermano? Un poquito también para agregar lo que decían ustedes, ¿no? De que debemos reconocer que no somos infalibles con nuestra teología. Así es, así es. Sí, 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 sí. Interesante punto. Acá hay una pregunta, no sé qué deja Jorel07, dice, pregunta, ¿cuándo realmente es necesario una corrección teológica a un hermano? ¿Y cuántas veces? Y si es que vemos que su perspectiva no es la más bíblica, ¿cuándo callar? Pregunta. Varias preguntas. Bueno, creo que se meritaría una corrección teológica si es que una persona en realidad está fallando en asuntos fundamentales y que sean claros en la Biblia, ¿no? Como, por ejemplo, si alguien niega la Trinidad, yo diría, amerita una corrección teológica, porque ya es un asunto esencial, se trata del ser de Dios, ¿no? De quién es Dios. Entonces, claro, y la Biblia es clara, aunque no se menciona la palabra Trinidad, pero el concepto es claro. O la divinidad de Jesús, o la realidad de la resurrección, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ameritaría una corrección teológica. Incluso en el fundamento de dónde parte la teología. Como yo decía, si es que para nosotros parte la teología de que la Biblia es la palabra de Dios y ahí estamos fundamentados, pues bien. Pero alguien puede decir, no, pero mi teología también parte de lo que Dios me dijo ayer, ¿no? O del sueño que tuve ayer y ahí está mi revelación. Entonces, también, yo creo que eso que meritaría también una corrección, porque no, la teología parte de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que es lo más seguro. Entonces, sí, yo creo que en las cosas básicas, pues sí, ameritaría una corrección. ¿Cuántas veces? Bueno, no sabía qué responder. Yo creo que al igual que como cuando Jesús pide corregir un pecado, hagan este proceso, ¿no? Corrígelo a solas. Y eso también es importante pensando en esto de las redes sociales, ¿no? A mí me pasó alguna vez. Yo escribí un pequeño texto ahí hablando de cosas que yo creo del libre albedrío, por ejemplo. Y por ahí me llegó alguien publicó en su post y me etiquetó, en su muro y me etiquetó a mí. Dijo, quiero corregir públicamente al hermano Cibersaulo porque la Biblia dice tal cosa. Y genial, dije yo. Bueno, como dije, ya no hago mucho caso a ese tipo de cosas, pero precisamente me puse a pensar en esto. ¿Por qué no seguimos el proceso bíblico? Y si tanto está preocupado de mi teología, ¿por qué no me escribió un mensaje privado? Hermano, yo creo que aquí usted está equivocado en esto. ¿Cuál es el propósito de exponerlo en las redes sociales? Igual, estamos un poco ahí jugando con los egos. Pero un poco conectándolo con la pregunta, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Sigamos también este proceso. Pues lo voy a hacer a solas
Si el hermano sigue en su error doctrinal, bueno, iré con líderes de la iglesia como más, con más sabiduría, y de pronto si no cambia, pues con la iglesia tomará alguna decisión con respecto a qué hace con el hermano, pero hagamos los procesos como la Biblia nos enseña, ¿no? Y En tocando cuestiones ese punto, hermano, básicas. tocando ese punto, justamente tocando el punto que usted dice, ¿no? El pastor Chido Olivani dice que si o sea, en ese punto, ¿no? Cuando alguien hace en las redes sociales y él dice, ¿no? La Biblia no dice si tu hermano peca, públicalo, sino dice, ve y repréndelo a sola, dice, no que lo publique, porque la mayoría a veces por ganar reconocimiento lo publican, ¿no? Y causa pues esto, eh, hace que los demás pues esto afecte de alguna otra manera a un hermano, ¿no? Claro, claro. Entonces, Claro, porque si hay una preocupación genuina por el hermano, pues hablo con él a solas, ¿no? No tiene sentido exponerlo así públicamente. así es. Hermano, díganos, usted como ha sido estudiante de teología, ¿qué consejo le podría dar a todos los que nos están escuchando, que están empezando en sus estudios teológicos? ¿Qué consejos prácticos les podría dar? Sí, lo principal es algo que ya mencionamos, y es que no se descuiden de su vida devocional. No desconecten la teología de Dios. Y piensen que el propósito de estudiar teología es amar más a Dios, conocer más a Dios, adorar mejor a Dios, vivir mejor la vida cristiana. Entonces, analicemos la intención de nuestro corazón, para qué estudio teología, y eso, y no desconectemos del Dios de la teología, la vida devocional, los hábitos espirituales, la comunión en la iglesia, la comunión en la iglesia. En este tiempo, igual, tiempo de redes sociales, tiempo en el que alguien puede decir, no, yo estoy escuchando ahí los podcasts, los videos de tales teólogos y todo eso, no necesito ir a la iglesia. El pastor de mi iglesia, ¿qué me va a enseñar si yo estoy aprendiendo de los mejores teólogos en el YouTube? ¿No es cierto? Y podemos llegar a descuidar eso. Y también es algo que yo he aprendido, o sea, todo lo que estoy compartiendo es por experiencia también. En algún momento me pasó esto. Mira. Yo solía ir a la iglesia hace años, ¿no? Igual, recién empezando a estudiar teología, y que uno empieza a sentirse más sabio que el pastor y todo esto, ¿no? Y está la gente, entonces está el pastor predicando en el culto, y uno está pensando en otras cosas, ahí medio incómodo, que no me sirve de nada. Sí. Sacaba el celular, me ponía a leer otras cosas. Sí. Alguna vez alguien me dijo, cuando yo empecé a predicar, alguien me dijo, haz tú, mejor dicho, haz con este predicador lo que quisieras que hagan contigo. Entonces, no sé por qué ese momento fue así, de esos momentos de iluminación. Y dije, sí, cuando yo estoy predicando, igual va a haber muchas personas que van a estar con esa misma actitud, de que no van a aprender nada de mí. Y desde ahí yo tomé en cambio la actitud. Y cada que voy a una predicación, sea en mi iglesia, donde sea el pastor que vaya a predicar, sea el hermano que vaya a predicar, ir con la actitud de que algo Dios me va a decir a mí. Sea quien sea, algo Dios me va a decir a mí. Y si uno va con esa actitud, va a estar todo el tiempo pendiente a lo que la persona está diciendo. Y más allá de estar corrigiéndole el exégesis al pastor, más allá de eso, va a estar pendiente pero ¿qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y cambia la vida totalmente. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a mantenernos enfocados en lo que en realidad importa. Y puede ser que uno haya leído mucho más que el pastor, pero uno no puede legitimar que cuando el pastor está en el púlpito, está hablando de parte de Dios. Y Dios va a usar a cualquier persona para decirnos lo que quiere que nosotros escuchemos. Entonces, eso nos hace cambiar nuestra perspectiva. Que al final no se trata de nuestro conocimiento, sino de que Dios quiere usar a cualquier persona, ¿no? Pues no desconectemos el propósito, el objetivo, el enfoque, ¿no? Lo que yo decía, el tema
tener lecturas de la Biblia solamente para ver qué Dios me quiere decir a mí, no para pensar en teología ni en justificar una doctrina, sino qué es lo que Dios quiere decirme a mí. Y leer el texto bíblico y releerlo, pero solo con ese propósito y nada más. Cambia nuestra perspectiva. Así es. Buenísimo. Gracias, hermano. Creo que este tema ha sido de mucha edificación y a todos nos ayuda a examinarnos, ¿no? Porque lo que estudiamos teología, pues tenemos que eh, examinarnos conforme a lo que dice la Biblia, ¿no? Si estamos haciendo las cosas bien, porque a veces, como dice Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte, ¿no? Podemos pensar bien que estamos bien con la teología, pero en nuestra vida devocional estamos mal, en nuestra comunión con el Señor estamos mal. Entonces, no nos sirve de nada, ¿no? Bien, entonces quiero hacer un anuncio, de que estamos hablando de teología y escuchando los consejos del hermano Hugo también, del hermano Al y de Anita. Este miércoles vamos a empezar las clases de hermenéutica y homilética para los que estén interesados. Pueden entrar al Instagram, a Dani Padilla 93, y ver todo lo que puedan, lo que necesiten para poder empezar estas clases. Y nada, espero que haya sido de mucha bendición. Y el hermano Hugo, más bien, hermano, si quisiera una invitación para algún curso, taller que tenga. Sí, precisamente este jueves, en cambio, estoy acabando el curso de ética. Cristianismo para la vida se llamaba el curso, era de ética cristiana. Un poco pensando en esto mismo, ¿no? Que estamos a veces estudiando la teología, y no sabemos cómo aterrizarla a nuestro día a día, ¿no? Cuando ya tenemos que tomar decisiones, cosas de nuestra vida diaria. Y precisamente este jueves terminamos con una clase hablando de eso, de cómo tomar decisiones éticas en nuestro día a día. Entonces, es a las 7 de la noche, hora de Ecuador y de Perú también. Eso, si alguien quiere participar puedes escribirme un mensaje por el Instagram y les incluyo al grupo de WhatsApp, en donde mandamos el enlace de Google Meet. Sí. Gracias, hermano Hugo. Ali, Anita, algo que quieran comentar. Yo nada más a lo que les escuchaba comentar, recordar el versículo, no recuerdo el pasaje, donde dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Y creo que de alguna manera muchas personas, quizás a veces consciente o inconscientemente, estudiamos teología para obtener respuestas y quizás tenerlas como, o de cierta manera racionalizarlas para poder debatir en cualquier conversación con cualquier hermano, quizás. Y recordaba muchísimo como en un seminario logré ver una de las discusiones teológicas en mi corta juventud, pero me trajo a memoria todo esto y igualmente pasar el versículo por mi mente y Señor, no somos ni la mitad de tu conocimiento y que nos pasa por la mente al querer saber todas las respuestas. Entonces, eso, mis queridos hermanos, y agradecerle al hermano que nos acompañó por su tiempo, a todos los que nos acompañaron realmente en esta transmisión. Un abrazo a la distancia y bendición. Amén. ¿Vale? Bueno, sí, creo que no hay mucho más que agregar a lo que dijo Anita. Sigan nuestras redes, sigan al hermano Saulo. No sé dónde estarán las etiquetas, creo que están por acá, sí, acá arriba deberían estar. Así que denle al botón seguir. Y poco más que decir. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Y hermano Dani, no sé si tiene algo más para agregar. Bueno, que
Los esperamos para el próximo programa de Rincón de Lectura y muchas bendiciones a todos los que se han conectado. Gracias hermano Hugo, Ale, Anita. Gracias a ustedes. Dani, y decirles que estudien teología, no estamos diciendo que sea algo negativo. Estudien teología, conozcan a Dios, pero mientras más lo conocen, que más lo amen a Dios. Esa es la idea, ¿no? Conocer a Dios para amar a Dios. Y listo. Y claro, y están aquí, invitarles también a los cursos que ya acabamos de mencionar, el hermano Dani, el hermano Hugo. Entonces, creo que también el hecho de estudiar teología nos lleva a un correcto amor, no solo a Dios, sino también a nuestro prójimo. Así que ahí también se tiene que evidenciar. Eso es mis queridos hermanos. Amén. Bien. Muchas bendiciones a todos, hermano Hugo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y nos estamos despidiendo de todos. Muchas bendiciones, hermanos. Amén. Hasta el próximo Chao. programa. Dios. Chao, chao. Bendiga.